buenas noches para todos, bienvenidos a Contexto por NSTV, un programa de preguntas y respuestas para entender algunos de los temas con los que vivimos a diario. A diferencia de los dos gigantes de la región, nuestro país no tiene una religión oficial. Hace más de un siglo que el vallismo decretó el divorcio entre la Iglesia Católica y el Estado, sacó los crucifijos de los hospitales públicos y generó todo un relato de nación laica que sabemos de memoria. Ahora, el Uruguay no cree en Dios, pero los uruguayos, los últimos estudios sociológicos hablan de que un 80% de los uruguayos creen en un Dios. ¿Pero en qué Dios? ¿Qué cambios ha atravesado la fe en los últimos años? Tenemos un montón de preguntas y en la próxima hora vamos a darle contexto. Por el amor de Dios, la fe, la confianza en lo que no se ve, en lo que no se toca, en lo que se escucha. La fe, conjunto de creencias que no tiene explicación racional. La fe, la confianza en ese ser supremo al que consideran hacedor del universo. Religiones históricas, a veces cuestionadas o puestas en duda. Y religiones emergentes. La necesidad de creer en algo, en alguien. El depósito de confianza con la esperanza de que la suerte cambie, de que una enfermedad se evapore, que el bolsillo se llene con más billetes, que surja la oportunidad de un empleo o que la familia se agrande con la llegada de un hijo. Que Dios se lo pague. La fe. Iglesias y religiones nuevas, modernización de la fe o también un campo minado de oportunistas que se aprovechan de la desesperación ajena, los que venden sueños al contado, cuyas concreciones podrán amortizar, en el mejor de los casos, en el infinito. Entre la medalla de una virgen y el jabón que descarga males, entre el crucifijo que aprieta contra el pecho y el manto sagrado que, como una capa de Superman, convierte al pobre en un exitoso emprendedor. La persecución de metas ambiciosas o modestas, pero genuinamente anheladas, que chocan con el negocio de la fe. Las iglesias, que ocupan centros culturales de otrora. Los pastores mediáticos, los que prometen curar las enfermedades que ni los médicos especialistas se atreven a vencer. La esperanza de vida después de la muerte. La promesa del paraíso y el reencuentro con la gente querida que ya no está. La fe, la religión en la góndola de las esperanzas. Si Dios quiere. Las nuevas religiones o iglesias emergentes, la escenografía para usinas de fe, de esperanza, de sueños, las religiones emergentes, el imán para los descreídos que en el fondo guardan una última gota de esperanza, si ellos quieren. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Néstor Da Costa, sociólogo, experto en sociología de las religiones, director del Departamento de Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Uruguay. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. También autor, coordinador de la Guía de la Diversidad Religiosa de Montevideo, entre otra infinidad de publicaciones referidas al tema. Muy bien. Arrancamos por esa contradicción aparente contradicción que especificábamos al principio, ese Uruguay laico, que además es un relato que tenemos muy presente, bien marcado, sobre todo por el lugar donde estamos y la diferencia que hay con Argentina y Brasil, pero ese otro dato que aparece ahí, que el 80% de los uruguayos creen en Dios. Después deberíamos especificar bien en qué Dios o en qué dioses cree, pero también aparece otra cosa que ha cobrado fuerza en los últimos años y es como una visibilidad de otras manifestaciones religiosas que han cobrado mucha notoriedad. Puede ser el 2 de febrero con la fiesta de Iemanjá, o como pueden ser algunos templos que están ubicados en lugares estratégicos de la ciudad y que han cobrado también mucha visibilidad. Estamos en un proceso de cambio de la matriz religiosa de los uruguayos, de la religiosidad del uruguayo. Sí, estamos en un proceso de cambio de la humanidad y por lo tanto la religión no va a quedar afuera de ese proceso de cambio, ¿no? Las grandes tendencias universales, por lo menos en Occidente, que están mostrando cambios hacia el individuo y fuera de las instituciones, en lo político, en lo social, también suceden en lo religioso. En ese sentido hay como cambios de largo aliento. Ahora bien, hablar del Uruguay laico, como tú decías, es siempre un tema. En realidad, el Uruguay no es laico, lo que es el laico es el Estado. El Uruguay es plural. Las sociedades laicas son sociedades totalitarias, porque se les impone ser de una forma. Entonces las sociedades son, por definición, en el mundo democrático, abiertas, plurales. Diversas. Diversas. Y lo que son laicos, en muchos casos, los Estados. Nosotros tenemos ya como introyectado, como parte de nuestra identidad, la laicidad.
Y es bueno saber que en laicidad solo se habla en 5 países en el mundo, solo 5. Uruguay, Francia, México, Turquía y últimamente en España. Y que la palabra laicidad no tiene traducción ni al alemán ni al inglés, por lo cual en esas culturas no significa nada, ni más ni menos. Los uruguayos deberíamos empezar a pensar nuestra laicidad, qué es la laicidad, y dejar de pensar que es un fenómeno universal. En un sentido es un fenómeno universal. ¿En qué sentido? En el sentido que la laicidad es un acuerdo para la convivencia que genera que nadie le puede imponer a otro sus convicciones. Y generamos una institucionalidad que defiende la libertad de conciencia y a la vez la libertad de expresión de lo religioso. Eso no hay una única forma de hacerlo en el mundo, hay muchas y muy distintas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene separación Iglesia y Estado, con la enmienda número 1 de la Constitución norteamericana. Absoluta separación Iglesia y Estado. Es imposible que las iglesias le digan al Estado lo que tiene que hacer. Sin embargo, el dólar dice, creemos en Dios, los presidentes juran sobre Dios y lo religioso está en lo público. Y hay laicidad en Estados Unidos, pero es una laicidad muy distinta a la uruguaya. Entonces, lo primero que nos convendría a los uruguayos es mirar un poco más hacia afuera, ver el mundo y decirnos, nuestro modelo de laicidad es nuestro, ni mejor ni peor es nuestro. Y la forma de laicidad de otros países es muy distinta, donde, por ejemplo, aquí la famosa cruz del Papa generó un gran debate. En Estados Unidos las cruces o los símbolos religiosos de cualquier tipo están en el espacio público sin ningún problema porque hay un principio filosófico diferente, que es cualquier ciudadano que cree, tengo que defender su creencia como Estado. El Estado uruguayo tiene una postura de prescindencia, no me importa lo que crean los ciudadanos. Y hay un principio filosófico ya no solo sobre lo religioso, sino cómo se relaciona el Estado con los ciudadanos. Dicho esto, en contexto amplio, y como para empezar a hablar de la laicidad uruguaya, es cierto que las encuestas desde hace ya por lo menos 15 años nos vienen dando que entre un 8, 7 con algo, un 8 con algo, o sea, 80 y algo % de los uruguayos afirman creer en Dios. ¿Qué es creer en Dios? Cuando uno lo pregunta en una encuesta, es simplemente lo que la persona identifica como creer en Dios. Si ese Dios tiene una forma u otra, ya ese es un segundo escalón de análisis, ¿no? Lo cierto es que el fenómeno religioso, decimos los sociólogos y los antropólogos, existe a lo largo de toda la historia de la humanidad y no se conoce sociedad sin preguntas sobre lo religioso. Cómo se organizan, cómo se estructuran, cómo se difunden, ahí van variando con la civilización, con el tiempo, con el tipo de tradición cultural. Y eso sí va variando claramente con el tiempo. En Uruguay, podríamos decir, hay como núcleos de creencia. El mundo católico, que está en torno al 47-50% de la población. El mundo evangélico, protestante, pentecostal, si hacemos o sea, cristiano pero no católico, que está entre un 11 y un 13% según las encuestas. Y acá el fenómeno más dinámico, que no es lo que vemos aparecer en los templos, en la tele, sino que es los que creen sin pertenecer a ninguna religión, que están en torno al 23%. O sea que sería el segundo grupo en importancia. Y ese es un fenómeno occidental. Le está pasando a todos en distinta medida. Brasil, que tiene censos cada 10 años como todos, pero en los que pregunta fuertemente sobre religión, va mostrando cada década un descenso del catolicismo, un aumento de la creencia sin iglesia. ¿Y de qué da cuenta ese fenómeno de creer sin pertenecer a una iglesia? Sí, es un fenómeno bien de época. La modernidad, el auge progresivo en 200, 250 años, de la transferencia de decisiones y asuntos al individuo y no a las instituciones, es un proceso de largo aliento que hace que los ciudadanos tengan que tomar por sí ante sí definiciones y no necesariamente adquirir en forma cerrada paquetes de definición de creencia. Y para entender esto a veces se hace difícil, pero cuando nosotros pensamos el matrimonio, como lo pensamos hoy, entre un hombre y una mujer, o no importa, personas del mismo sexo, lo que sea, pero que libremente se enfrentan y se dicen, yo quiero casarme contigo, eso es tan nuevito en la historia de la humanidad, tiene 200 años. Hasta ese momento, eso lo resolvían las instituciones, lo resolvía la institución familia. Okay. En los últimos 200 años es impensable que una persona no lo haga. Con la religión pasa lo mismo, con lo político pasa lo mismo. Hasta hace 40 años, los grandes núcleos políticos e ideológicos definían lo que hacían los ciudadanos. Hoy los ciudadanos tienen mucha más libertad en relación a las instituciones. Entonces, con lo religioso pasa lo mismo. Las personas siguen creyendo en Dios, pero la forma de expresarlo no está necesariamente contenida completamente en las instituciones religiosas y toman decisiones individuales al respecto.
Bien, siguiendo, para terminar de darle contexto a esta primera parte, si hay que construir esquemáticamente los mojones que han construido la religiosidad en Uruguay, ¿qué fechas, qué momentos, qué cosas podemos señalar? Hay como momentos de la historia, ¿no? La época de la colonia, donde la Iglesia Católica era una institución colonial y venía con ella. La época de la independencia, donde el escaso clero local se vuelve patriótico, independentista y acompaña a Artigas. La época de fines del siglo XIX y comienzos del XX, la creación del Estado moderno uruguayo, donde la aparición de los clubes racionalistas, de una lógica positivista fuerte, juega un rol muy enfrentado con una iglesia católica que en ese momento era una iglesia absolutamente antimoderna, juraba de lo moderno y quería seguir teniendo privilegios sociales que venían de la época de la colonia, y ahí se genera un gran enfrentamiento entre las élites generadoras de este país moderno para la época y una iglesia católica que tenía un pensamiento en relación a su lugar en el mundo muy duro, muy intransigente. En esa confrontación, en el contexto de una iglesia muy débil, la iglesia uruguaya es la más débil del continente, no tiene financiamiento propio, es más débil que la haitiana incluso. Y siempre lo fue en términos de poder social. Este proceso culmina a principios del siglo XX con la separación Iglesia-Estado, que entra en vigencia el 1 de enero del 19 con la nueva Constitución, que viene luego de una serie de confrontaciones entre esos dos actores nacientes, crecientes, y bueno, ahí encontramos un hito. En esa época además se secularizan una cantidad de cosas, los pueblos, el nombre de los pueblos, ¿no? Es Uruguay que dijo, la religión hay que sacarla, no solo del Estado, de la vida del país. Y, por ejemplo, todos sabemos que los que vienen del Paso de los Toros se llaman isabelinos. ¿Por qué isabelinos? O los de Maldonado son fernandinos. ¿Por qué eran los Santa Isabel o San Fernando? Pero en esa década del 20 desaparecieron también los nombres religiosos del nomenclátor de los pueblos, salvo el Santoral de Canelones y algún otro. Y hay como una énfasis en que lo religioso es una cosa oscurantista del pasado de gente ignorante. Ese énfasis ganó buena parte de la matriz cultural uruguaya en un país que se obsesionaba por ser homogéneo, por tener una lengua, por tener una túnica única. Los edificios públicos no podían ser pintados con otro color que el de la construcción. Había un esfuerzo en ese Uruguay hiperintegrador por homogeneidad, por todo, monopolios, homogenización. Ese era el país que se buscaba por esas élites constructoras del Uruguay, y hoy nos encontramos en otras etapas. Desde los 60 en adelante, determinadas revoluciones sociales y culturales han generado una cantidad de movilidad, y hoy en día la diversidad es un valor. En aquel país era un desafío a combatir. En este país es un valor. Por lo tanto, al ser la diversidad un valor, y en el medio vamos a agregar un elemento más, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el derecho a la religión y a profesarla libremente es un derecho humano fundamental como cualquier otro. Por lo tanto, ahí tenemos un escenario de diversificación de posibilidades para la gente, pérdida de influencia de las instituciones en cuanto a ganancia de independencia personal y distintas etapas de vinculación de las iglesias con la sociedad. La Iglesia Católica, que en los 60, con el Concilio Vaticano y la Conferencia de Obispos de Medellín, genera una renovación. En los 60 también empiezan a aparecer tibiamente, pero después más en los 70, los cultos afro-brasileños en Uruguay, que hoy tienen su máxima expresión en Iemanjá, los de febrero. Y en los 80 empiezan a aparecer el mundo neopentecostal, que es el que más visibilidad tenemos hoy en los medios. Bien, en el siguiente bloque vamos a entrar con ese tema. Cerramos la introducción por ahora. Antes del bloque te invito a ver algunas preguntas que se recogían en la calle justamente a propósito de este tema. Perfecto. ¿Creen en lo que están ofreciendo o si es meramente algo comercial? A la gente que concurre no les preguntaría nada, porque si concurren ahí es el último recurso, se ve que ya no tienen en qué. Y a ella le preguntaría cómo podés. ¿En qué se basan para que la gente se arraiga más a ellos a veces que a la Iglesia Católica? A veces puedes saber en qué llama a la gente, pues. ¿Hacia dónde intentan ir? ¿Qué es lo que buscan? Digo. Por ejemplo, lo que se dona cuando van a una misa, ¿a dónde van?
Seguimos en Contexto por NSTV en compañía del sociólogo Néstor da Costa. El tema que nos convoca esta noche son nuevas experiencias religiosas. Artículo 3. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Esto es uno de los temas que también hay que poner encima de la mesa. ¿Por qué será que no me quiere Dios? No entiendo porque venden algo que es invendible y la gente compra algo que es incomprable y es una blasfemia. Para mí es una blasfemia y es una estafa. La función no termina y ya. Para nosotros la pérdida de un teatro, de un cine, de un casi complejo cultural, como en algún momento estuvo planteado que fuera, es una pérdida para la ciudad. Mar lindo, sol y azul del verde mar. Como yo a ella le saco todo lo que puedo, hay gente que con esto curra. Entonces lo primero que dice, bueno, yo le saco la mala energía, pero son 20.000 pesos. ¿Y usted con esto cura? Yo con esto la alivio y le explico a ella lo que puede tener. Mar lindo, sol y azul del verde mar. Estamos todos juntos acá brindando un ritual para la Maya Marchá. Por todos los años hacemos lo mismo por una descendencia africana. Se le brinda este ritual a la Maya Marchá. ¿Qué le pasa cuando cae así? ¿Qué le pasa cuando cae así? Porque están con una energía negativa. Eso, para explicarlo claramente a la persona que nos está mirando, es más viejo que el propio psicoanálisis. Hace más de 100 años se utilizaban esas técnicas de sugestión, la presión de la mano sobre la cabeza, que también está acompañada por un movimiento con los brazos en los cuales el cuerpo empieza a oscilar. Si a eso le sumamos la voz del pastor, que de alguna forma le está como comiendo la oreja a la persona, y determinado perfil de personalidad que predispone a eso. Son crisis fundamentalmente tipo histérica. Dios y el diablo me mojan la oreja, no es una queja, solo se trata de deshacer la madeja. Claro, lo importante es que no se pierda dinero, sino que se recaude dinero. El diezmo no es mucho, el diezmo es la 10ª parte de lo que llega a sus manos. Si llega a sus manos 50 pesos nomás, ¿cuánto es el diezmo de 50 pesos? 50 pesos. Antes de gastar, de cambiar la plata para hacer cualquier cosa, primero el diezmo. Por eso se llama primicia. Bueno, aparecen ahí varios temas a conversar. Uno tiene que ver toda esa polémica que se generó a partir de la conversión del Cine Plaza en un templo, pero que pone sobre tapete el tema de las iglesias pentecostales o neopentecostales. ¿Qué son? Capaz que conviene empezar por ahí. Sí, comencemos por el pentecostalismo que nace a fines del siglo XIX, comienzos del XX, en Estados Unidos. En Estados Unidos, eso es algo que podría sorprender porque uno lo asocia a pastores brasileños, ¿no? Ahí más el neopentecostalismo, pero de hecho el pentecostalismo es todo un movimiento espiritual de fines del siglo XIX, comienzos del XX en Estados Unidos, que pone mucho énfasis en la presencia del Espíritu Santo vivo en las personas hoy, mucho menos en asuntos dogmáticos. Es una larga expresión. De esa época en Uruguay está, por ejemplo, Asambleas de Dios, que es una iglesia con ya más de 100 años de tradición. Pero lo que llamamos neopentecostalismo empieza en los 70, llegar a forjarse en América Latina y llegar a Uruguay. Y ahí sí es donde vemos quizá mayor presencia en Montevideo, en Uruguay, de pastores que vienen del mundo brasileño o que son uruguayos pero vienen de iglesias de ese lugar, también de Argentina, ¿no? El neopentecostalismo es un fenómeno religioso donde hay mucho énfasis en la salvación aquí y el ahora. No hay contenidos teológicos de largo aliento, hay una propuesta incluso muy simple de la visión de la vida, lo bueno y lo malo, lo bueno acerca a Dios, lo malo aleja, y si te pasa algo malo porque estás lejos de Dios, y por lo tanto la búsqueda de solución concreta al aquí y ahora hace que aparezcan, que es un fenómeno social, no solo religioso, que aparezcan propuestas de resolver el aquí y el ahora.
que a determinados sectores sociales le pueden parecer increíbles, a otros no. La experiencia vital de cada uno es importante, y ahí es donde volvemos a conjugar el tema del derecho humano fundamental y la Constitución de la República. La más amplia diversidad de creencias es algo necesariamente respetado, respetable y hacer respetar, como cualquier otro derecho humano fundamental. Entonces ahí tenemos siempre la tensión entre experiencias religiosas que a algunos sectores pueden parecerles que no son tales o que encubren otros asuntos, y experiencias religiosas que, sean así o no, están amparadas por la Constitución de la República, por los derechos humanos. Bien, ¿cómo se explica el fenómeno de expansión que tuvo en América Latina y, bueno, particularmente Brasil y Uruguay? Sí, el fenómeno Iglesia Católica, cuando uno tiene un espacio absolutamente hegemónico, lo esperable de futuro es el descenso, ¿no? O sea que es impensable que una Iglesia Católica en Brasil tenía el 90%, en el futuro siga manteniéndolo, en un mundo donde lo diverso y lo plural y la conexión intercultural hace que vengan propuestas religiosas de otros lugares del mundo. Lo normal es esperar que los grupos hegemónicos o grandemente monopólicos desciendan. Lo otro es, en esa emergencia de búsqueda de lo nuevo, es cómo se busca respuesta a asuntos vitales y trascendentes. Amor, trabajo, sentido, seguridad, salud. Por lo que vos decís, estas religiones son religiones que dan respuestas rápidas. Que tienden a ofrecer respuestas rápidas sobre estos asuntos. Porque esto es un problema un asunto de todas las religiones. Estos temas, si uno los explora, están en todas presentes. El tema es quizá la forma en que nos impactan estas nuevas religiones, que además han hecho una apuesta mediática. O sea, hay una apuesta por la visibilidad pública y por lo mediático, ¿no? Con una fuerte presencia de los medios de comunicación nocturnos, en las radios y en cultos, lugares de culto muy emblemáticos de la ciudad. ¿Y esa estrategia de visibilidad en qué está apoyada? Es la convicción que les cuesta mucho a las iglesias tradicionales asumir o vincularse, que es que hoy en día el mundo sin lo mediático y sin una visibilidad fuerte es prácticamente imposible vivir en este mundo. Y como nacen en esta época, ya la Iglesia Universal del Reino de Dios es de los 70 en Brasil, como ya nacen en la época mediática, prácticamente recurren a ella como un elemento constitutivo, en tanto que las grandes iglesias tienen mucho problema para manejarse con los medios. No logran todavía empatizar con los medios. Si tienen un medio, les cuesta mucho elaborar propuestas que compitan en el mercado mediático, ¿no? Pero bueno, en los medios de comunicación, y salgamos de lo religioso, uno ve programas de todo tipo, que uno diría, estos programas cómo los están dando y cómo tienen tanto rating en Uruguay. Bueno, estamos hablando del mismo fenómeno, solo que aplicado a lo religioso. Bien, en un panorama vos hablabas de que había entre un 11 y un 13% de cristianos no católicos. De cristianos no católicos, exactamente, donde quedarían incluidos los neopentecostales. Y serían la mayoría. Y serían la mayoría. ¿Cuántas iglesias o qué números podemos aportar además de eso? A ver, supongamos que el mundo pentecostal, y sobre todo neopentecostal, está entre un 8 o 9% de ese 11 o 13. Digo porque esa es una particularidad que también tiene. Iglesia Católica hay una sola. Sí, claro. En realidad acá se da hay múltiples iglesias. Sí. Y esto es un fenómeno bien interesante. Hay muchísimas iglesias. Cuando decimos la guía de la diversidad religiosa, paramos en 55 fenómenos, porque el mundo pentecostal superaba los 100, solo el mundo neopentecostal. A diferencia de una iglesia tradicional, sea la católica, sea la valdense, sea la metodista, iglesias que vienen de la Reforma, que tienen cientos de años de historia, que tienen estructuras centrales, armadas, estas iglesias son muy individuales en la forma de armarse. No es necesario hacer 6 o 8 años de teología para ser pastor, obispo o lo que sea, sino son iglesias que favorecen el rápido acercamiento a la jerarquía eclesiástica de gente más sencilla, sin pasar por grandes peajes de años de preparación. Son iglesias que nacen de la búsqueda individual de algunas personas que entienden que Dios les dio un mensaje especial o que tiene una forma especial de expresarlo. Y son iglesias que funcionan por separado, no tienen vínculo. No tienen vinculación, algunas tienen vinculación, pero muy pocas. La mayoría incluso algunas son iglesias, como dicen algunos colegas en Argentina, de pastores cuentapropistas. Tienen la propia iglesia que no va más del salón de esa iglesia en ese barrio. Como una pymes. Claro, sería el equivalente, ya que hablamos de equivalentes sociales. Sí. Estamos hablando del mismo formato, casualmente. Bueno, o no casualmente. Ya que entramos en tema, ¿cómo se financian estas iglesias? Como cualquier actividad humana. Yo siempre me pregunto cómo se financia el básquetbol en Uruguay, que todo el mundo sabe que es perdidoso. No puedo entenderlo.
si lo pensás racionalmente, en términos absolutamente racionales, es impensable que el básquetbol exista en Uruguay, con los costos que tiene. ¿Por qué existe el básquetbol? Porque hay gente que cree que vale la pena y pone plata en él. ¿Por qué existen las iglesias? Porque hay gente que cree que vale la pena y las apoya económicamente. ¿Qué diferencias hay entonces entre cómo se financia la Iglesia Católica y las iglesias pentecostales? Sí, lo que uno puede ver, y ahí hay que hacer una amplitud, un abanico muy amplio, porque no todas se financian de la misma forma, incluso las neopentecostales, ¿no? Cualquier institución humana necesita dinero para subsistir, un canal de televisión, etc. Las iglesias han ido generando a lo largo del tiempo mecanismos para ello. La Iglesia Católica se financia de donaciones de sus creyentes, básicamente, ya sea mayoritariamente voluntarias. Que uno sepa, no hay una obligatoriedad de aportar económica. Algunos cultos pentecostales, o más bien neopentecostales, tienen una forma de requerir el dinero que es muy chocante a veces para la población, que es... Esto es muy sencillo, si tú estás muy apegado al dinero te estás alejando de Dios porque el dinero no es un asunto de Dios. Entonces, en la medida que uno aporta a la iglesia que cree y tiene capacidad de desprenderse de aquello que le importa, que es el dinero, de alguna forma se acerca a Dios. ¿Y cómo repercute eso en el vínculo con la persona? Bueno, ahí depende, porque hay muchas iglesias neopentecostales, de las más visibles quizá, que evitan tener vínculos permanentes. Lo que se llama no tener sociabilidad horizontal. Es el pastor con la persona y la persona con el pastor y con Dios. Pero no hay grupos horizontales de personas que se reúnen en las parroquias, como hace la Iglesia Católica u otras iglesias protestantes. Es más bien un vínculo horizontal con el pastor y a través de él con Dios y con la iglesia. Pero no hay grupos horizontales. Entonces, la vinculación muchas veces es de donador que aporta y que a veces siente que eso lo acerca a Dios, o que él se desprende del dinero, algo que para él era muy importante quizá también en un momento, pero ahí se da esa conjugación de búsqueda de sentido, de convicción del aporte, y a veces lo que nos choca mucho a veces a los uruguayos, según veíamos en los spots, era la forma de pedirlo, que es si tú das tanto para Dios, Dios te salva. Y ahí hay una teología de los neopentecostales que es la teología de la prosperidad. Es Dios te prospera aquí y ahora en la medida que tú te alejas de lo negativo, de lo que te aleja de Dios y te acercas a Dios y apoyas a tu iglesia y a Dios a través de ella, ¿no? Bien, vos como sociólogo, ¿cómo hacés para diferenciar la iglesia del curro, ¿no? Algo que veíamos ahí en el tape. Obviamente parte de tu trabajo es tomar con absoluto respeto todas las religiones, pero también poder distinguir dónde hay una religión y dónde hay un negocio, ¿no? Sí. Suponiendo que no puedan convivir ambos a la vez. La sociología intenta describir y aplicar a cualquier campo de la sociedad y comprender. Aplicada al mundo de las religiones, hay cosas con las que no tiene competencia. Por ejemplo, si son verdaderas o falsas, si Dios existe o no, a los sociólogos eso no nos importa, ¿no? Era la última pregunta que tenía. Perdimos entonces, volvamos a filmar. Eso no nos importa, eso le compete a filósofos, a teólogos, no son preguntas que podamos responder los sociólogos. Y en esto de si hay curro, como se dice en Uruguay, o no, también los sociólogos decimos, bueno, nosotros podemos informar, estudiar por qué la gente se acerca, cómo, qué sentimientos hay en el fondo, qué búsquedas hay, los mecanismos por los cuales se recluta dinero en unas y en otras. Si es verdadero o no, eso es una pregunta, si es curro en definitiva, es una pregunta que no podemos responder desde la sociología, que puede responder el ciudadano común, que puede responder el que se pregunta desde la teología o desde la filosofía o del sentido de la vida, ¿no? Bien, una elegante manera de salir del paso. No, pero no es solo salir del paso, es una convicción. Bien. Desde la sociología, si no, no podríamos hacer sociología. Bien, perfecto. Esperamos un bloque más, que todavía quedan un montón de preguntas para hacer. Enseguida volvemos con más de contexto por NST. Seguimos en contexto por NSTV con el sociólogo Néstor da Costa. El tema de hoy es nuevas experiencias religiosas. Como me parece que la mayoría no tiene fe, que somos muy ateos en general. Hay una cierta gente que sí que es creyente, que cree en la fe, pero parece que es un país mayoritariamente laico y ateo. Cada cual busca su camino, de acuerdo a sus
necesidades. Hay muchos, se acercan a muchas iglesias buscando algo porque se sienten mal. No, es bastante despreocupado el uruguayo de los temas religiosos. El uruguayo lee, se informa, escucha mucha TV, radio, programas documentales, entonces de ahí como que se cuestiona mucho, se inquiere mucho y la fe pasa a otro plano. Yo tengo fe, pero a mi manera, ¿no? Creo que cada uno lo vive la fe a su manera. Yo soy creyente, pero no creo en ninguna religión. Creo en algo mucho más grande. Uno de los temas que nos quedaba para conversar era toda la polémica que se generó en torno a la conversión del cine plaza en un templo y que ameritó una juntada de firmas y bueno, estuvo bastante presente en la agenda durante esas semanas. Vos llegaste incluso a escribir una columna de opinión sobre el tema. ¿Cómo viviste esa polémica que tocaba tu tema de estudio? Sí, a mí me llamó mucho la atención el tipo de polémica. O sea, la reacción fue después de que un grupo religioso compró un cine, una demanda de que volviera al patrimonio estatal, ¿no? Y entonces me puse un poco a pensar qué había ahí y encontré que un amigo incluso me decía, ¿qué pasa si eso lo hubiera comprado un grupo para hacer un shopping? ¿O qué pasa si eso lo hubiera comprado la colectividad judía para hacer una sinagoga? La reacción hubiera sido la misma. Y ahí me convencí de que no. De que seguramente hubiera habido alguna demanda de conservar lo patrimonial, pero no de expropiar el templo. Entonces ahí empecé a pensar que en realidad nos estamos encontrando frente a nuestras tendencias controladoras como sociedad, nuestra ansiedad de uniformidad y de que todo esté en su lugar y que lo diferente no avance demasiado, y que quizá hubiera un prejuicio o un juicio previo acerca de este grupo religioso que la compró, que generaba una animadversión sobre el asunto, ¿no? ¿Ese fenómeno, vos decís, se puede traducir en intolerancia religiosa? La intolerancia religiosa quizás un poco más fuerte, pero yo ahí en el momento entendí que me pareció que había una postura bien clara con que ese grupo se hiciera cargo de ese templo, entre comillas, urbano, que ahora pasara a ser un templo de fe. Y me convencí de que si otros grupos sociales lo hubieran adquirido, no hubiera pasado ese asunto. ¿Y dónde crees que, está bien, en el bloque pasado no quisiste, o con una definición muy coherente, pero no querías, no es tu tema distinguir entre dónde está el negocio y dónde está el curro, digamos, y acá lo que está de fondo es el prejuicio, ¿no? Sí. Vos, ahí sí, como sociólogo, ¿cómo analizás ese prejuicio? Ahí sí creo que hay un elemento diferencial. El Uruguay tiene una clara separación Iglesia-Estado constitucional y una clara enunciación del derecho a ejercer la libertad religiosa en la Constitución, muy clara, más clara que el francés todavía, que es mucho más negativo. Pero su implantación cultural del modelo es más radical que el francés. Tú sabes que en Francia hay cruces en muchas escuelas públicas, ¿no? Y que hace 15 años que los maestros en Francia son capacitados en las distintas religiones porque se dieron cuenta que sus hijos viven al lado de gente que cree cosas distintas, entonces se iban hacia un mundo de la ignorancia. Entonces cambió mucho eso en Francia. En Uruguay no, Uruguay tiene un enunciado radical donde hay una especie de bloque cultural a que lo religioso es raro, es gente pobre ellos, no tienen que recurrir a esto porque no tienen otra alternativa. Y ese es un prejuicio cultural de la honda matriz cultural hegemónica, ballista y hiperintegradora uruguaya, ¿no? Que se hacía cargo más del prejuicio que viene de la época de esa pugna que hablábamos en el primer bloque, entre iglesia católica antimoderna y liberales que buscaban un Estado diferente, que sea en un país fuertemente envejecido, que se ha consolidado y hecho matriz cultural para nosotros. Entonces, lo raro, lo distinto, ahí aflora un cierto prejuicio antirreligioso, que yo creo que con el tiempo tendrá que llegarle a este espacio de lo religioso lo mismo que le está pasando a los otros espacios de diversidad sexual, etcétera, ¿no? La diversidad hoy en día, la UNESCO lo ha afirmado, una declaración universal, el país, Uruguay, la ha afirmado también, esa declaración. La diversidad es un valor de integración, convivamos con los diversos, hagámonos cargos de la diversidad. En lo religioso eso todavía tenemos nuestros prejuicios decimonónicos. Nos quedaba hablar de otra de los cultos que aparecen con mayor visibilidad, que son los afro-brasileños. Ahí cómo está la situación y desde cuándo han empezado a crecer en Uruguay. Los datos del primer centro de culto es de los 50 y ha llegado obviamente por la frontera brasileña. Crecieron mucho en los 80.
fines de los 70 y comienzos de los 80, y hoy tenemos la sensación de que han llegado como a un techo, ¿no? Que tiene una gran expresión pública el 2 de febrero que impacta la visibilidad de la población que asiste, pero en las encuestas está dando una cierta estabilidad, eso igual que está pasando en Brasil están bajando. Entonces es un mundo que nos ha llegado culturalmente por nuestros vecinos, que si viviéramos en Chile probablemente tendríamos mucho menos, pero que se ha hecho parte de la vida cotidiana, de la búsqueda y la expresión religiosa también de los uruguayos. Claro, la pregunta que a mí me surge es, por ejemplo, en esas expresiones del 2 de febrero, si es, bueno, toda la población que en general está todo el año profesando ese culto, que se arrima y participa de esa celebración, o también hay personas que ocasionalmente lo hacen, como también pasa con el catolicismo, con otras quizá, festividades, ¿no? quiero hacer una previa ahí, que es el modelo del creyente practicante, que es un modelo medieval y que nunca se realizó en su plenitud, que es que todo aquel que cree está vinculado a una institución, es un modelo que no existe. Los creyentes hoy son muy pocos los practicantes en cualquier religión, salvo que la religión sea muy chica y los practicantes son muchos más en porcentaje, y el fenómeno es, se cree más laxamente. Por lo tanto, muchos no van todo el año, irán o irán ya, o alguna vez en la vida, o un año van y otro año no van, como en la Iglesia Católica. Entonces, eso también es un fenómeno transversal al fenómeno religioso. Bien. Néstor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Nos quedó responder si existe Dios, para un segundo programa. Una pregunta para alguien que sepa de eso, no para los sociólogos. Perfecto. Gracias por la invitación. Por favor, de todos modos volvemos en el próximo bloque porque nos queda conocer algunas de las historias vinculadas a este tema. Ya volvemos. Direcciones del paraíso. Llegamos al último bloque de Contexto por NSTV y llegó el momento de conocer algunas de las historias que hay detrás de estas nuevas experiencias religiosas que vienen cobrando protagonismo en el último tiempo. Rodrigo Cambón visitó la iglesia Dios es con nosotros. Allí conversó con el pastor y líder de la iglesia, José Vargas, y cuenta cómo se financia la iglesia, qué diferencias tiene con la iglesia católica y cómo decidió tomar distancia con los templos que exigen dinero. Hay alrededor de unos 800 miembros. Luego tenemos algunas iglesias que dependen de esta en todo el país, con sus miembros también, pero en esta estaríamos en unos 800 miembros actualmente. Hay ciertas similitudes con la Iglesia Católica, creemos en la Biblia, en un mismo Dios, y tenemos algunas diferencias, no estamos, digamos, aglomerados al Vaticano, pero creo que hay bastante más cosas que nos unen que nos puedan separar. Somos evangélicos y dentro de los evangélicos hay diferentes grupos, bautistas, pentecostales, metodistas, y bueno, somos todos, digamos, partícipes de una misma fe. Y cuando tú te transformas en uno que honra, Dios no tiene nada más que honrarte a ti también. Amén. Ahora entonces... Ha habido bastante problema con pseudo iglesias. Nosotros estamos bien separados de todo eso y no estamos a favor de ninguna de las cosas que sea manipular a la gente, aprovecharse del momento, de la situación de las personas. Creemos que Jesucristo nunca vino a hacer nada de eso, sino que Él vino a ayudar y vino a dar. Y la labor de nosotros como servidores de la gente es justamente brindarle un camino. Nosotros tenemos nuestro financiamiento propio, cada uno de nosotros aporta lo que quiere. Fiorella Lomiento es una de las pastoras que trabaja allí y le explicó a Rodrigo Cambón cuáles son las tareas que se realizan en la institución. Dentro de la iglesia se realizan un montón de actividades, particularmente la que me ocupo yo es ser la directora del instituto. ¿Cómo funciona? Los días miércoles 19:30, luego del horario laboral,
nuestros alumnos que son fieles, que vienen y se congregan en la iglesia. Les enseñamos la visión de la casa, la teología, y también actualmente hoy está funcionando un instituto de formación de cristianos, empresarios. Nosotros nos dedicamos mucho a la obra social. Se están llevando obras sociales en los merenderos, en barrios carenciados, en los necesitados en general. Puntualmente no es que se haga una obra, sino que se hacen diferentes actividades. Lo primero que hacemos nosotros es enseñarle que hay un antes y un después. El antes es una vida sin esperanza y el después es una vida en compañía con un Dios que te ama, con un Dios que siempre está, que cuando parece que el mundo se te viene abajo, Jesús te dice estoy acá. Eso es lo que nosotros predicamos, una relación con Dios. Es que no puedo poner un horario, trabajo o soy pastora. En realidad en mi oficina es un gran púlpito donde lloran mis clientes, mis proveedores, nos abrazamos, me cuentan sus problemas. Ese es mi pastorado también, porque no solo las ovejas están adentro de una iglesia. Atrás de estas paredes hay millones de almas que están necesitando que alguien les predique el evangelio. Por último, nos toca conocer la historia de uno de los fieles de la iglesia Dios es con nosotros. Quizás varios lo recuerden, se llama Pablo Caldarelli. En los primeros años de la década del 2000 era bastante conocido por ser uno de los integrantes de la banda de pop tropical Monterrojo. Según cuenta, en determinado momento tuvo una revelación y cambió su vida para siempre. Vamos a escucharlo. El clic fue, me acuerdo, un domingo, 3 de la tarde más o menos, salía de un bar de Agraciada, por ahí, Mar Marajá, en esas zonas. Había hecho cualquiera, estamos hablando de las 3 de la tarde, quiere decir que me había quedado de la otra noche hasta ahí. Y sentí una voz que me decía, ¿qué haces vos acá? Y uno está, me acuerdo, trato de volver atrás y me acuerdo la sensación de la nariz dura de la cocaína, pensando en todas las macanas que me había mandado esa noche y en ese lugar. Agarro mi auto y me voy manejando y esa voz que sigue diciéndome, ¿qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Cuando llegué a casa, estaba solo, no me podía dormir, vuelta por un lado, vuelta para el otro, y la voz que me decía, ¿qué haces vos acá? A los días viajamos a España, una gira con Monterrojo, y lo primero que hago cuando llego es ir a buscar algo para consumir. Ojo, estoy hablando de un tema propio, no quiero involucrar a todo el conjunto en esto mismo, ¿no? Ahí cerquita en Tenerife encontré una iglesia y sentí de empezar a buscar aquello que yo tenía cuando era chico, eso que le había hecho tanto bien a mi vieja y tanto bien a mí. Bueno, es que me acerco a una iglesia allá en España, empiezo a rever mi vida, a empezar a dejar de lado eso, porque algo empezó a llenarme y era un amor especial que no sentía de cuando era chico. Ahí voy y le digo al productor, digo, mirá que me retiro a fin de año. ¿Estás loco? No sé cuánto. No, me retiro. Dejo todo fin de año, me retiro, me quiero dedicar a mi familia y a las cosas. La fe es como el viento. No lo ves, pero lo sentís. Tan simple como eso. ¿Y qué función? Y en mi vida es... Hoy, por ejemplo, se me rompió la caja de cambio de la camioneta y decir, en vez de entrar a patear todo, romper todo como decía antes, ahora ¿cómo voy a hacer? Decir, tranquilo, Señor, está en tus manos. En 3 horas me la arreglaron, no me queda pata. Y Dios es la manifestación más grande, es el creador del mundo. No se han podido explicar todavía científicamente de cómo se creó el mundo. Le buscamos vueltas para aquí y para allá. Dicen que venimos del mono, es una evolución del mono. Ahora, el otro día me decía mi hijo, chico de 10 años, papá, si somos la evolución del mono, ¿por qué el humano no evolucionó otra cosa mejor? La situación de cada uno de nosotros, si nos acercásemos un poquitito más a Dios, cambiaría. Ese es el problema. Yo, en vez de recurrir hoy por hoy a las drogas, a la violencia, a lo que sea, ¿qué hago? Recurro
a mis rodillas. Yo digo, ya mis problemas no los enfrento más de pie, los enfrento de rodillas, buscando la presencia de Dios. Oh, Paola, solo pido que algún día me dé bola y dale, oh, Paola, y dame bola, dame bola. Encontré un mundo de luces, de colores, amigos ficticios, de drogas, cosas, ¿cómo les puedo decir?, superficiales. Y hoy por hoy estoy, creo yo, con los pies bien asentados en lo que es la tierra, disfrutando de una sonrisa de un niño, disfrutando del crecimiento de mis hijos, disfrutando del amor de mi esposa, disfrutando de amigos y de lo más lindo que es poder dar y no esperar recibir nada a cambio. El problema es que esto a la gente le gusta. Y mucha gente tiene miedo de ese cambio porque si, si me gusta esto como le gustó a Pepino, ¿después qué hago? Tú eres mi Señor, tú eres mi sanador. Y cuando tú te transformas en uno que honra, Dios no tiene nada más que honrarte a ti también. 2 por 3 yo creo que el Señor me hace sentir la sensación de esa nariz dormida y recuerdo esas mañanas que me levantaba de repente medio resaqueado, aunque no consumiera nada, y digo, gracias Señor, porque vivo una vida nueva. Por ahí la historia de Pablo Caldarelli y hasta acá el programa de contexto de esta noche. Algunos apuntes pudimos sacar. Pasando en limpio, un 80% de los uruguayos creen en un Dios, un 50% de ese porcentaje son católicos, entre un 11 y un 13% son cristianos no católicos y mayoritariamente pentecostales o neopentecostales, y un 23% creen en un Dios sin pertenecer a una iglesia, creen en un Dios propio. Esos apuntes nomás ya nos disparan varias preguntas. ¿Seguirá retrocediendo la Iglesia Católica? ¿Seguirán creciendo las iglesias neopentecostales? ¿Y seguirá aumentando la gente que tiene un Dios propio pero no sigue a ninguna iglesia? Hasta la semana que viene.